Lo que a continuación voy a plantear no tiene ningún sustento científico. Eso hay que aclararlo. De seguro en el transcurso del directo van a empezar a llegar algunas preguntas de ¿en qué te basas? ¿Cuáles son tus pruebas? Ninguna. De antemano lo aclaro, no tengo ninguna prueba. Pero sé que esto va a replicar en su corazón. Sé que esto va a replicar en su mente, porque algo de verdad hay ahí. A veces la verdad es indemostrable, amigos, y ese es el fallo de la ciencia, que quiere demostrarlo todo cuando hay cosas que no se pueden demostrar. La especulación, su principal herramienta es la intuición. A veces el ser humano ha querido racionalizar las cosas, y yo creo que de tanto racionalizar es que ha perdido el sentido de la imaginación. Es que ha perdido el sentido de ir a través de la filosofía descubriendo cosas que obviamente por el adelanto científico o por la falta de métodos para investigar las cosas intangibles, pues no se pueden demostrar. Y el ser humano por eso ha dejado de imaginar y ha dejado de especular y de filosofar. Eso es un grave error, amigos. La filosofía siempre ha ayudado, y ahí están los grandes filósofos de la antigüedad, que incluso sin saber ni siquiera de los mundos microscópicos, etcétera, pues lograron incluso muchos de ellos determinar la existencia del átomo, a pura especulación, a pura filosofía, obviamente sin saber exactamente los elementos, ni de que el átomo estaba formado por neutrones, electrones, positrones, neutrones, pero sí llegaron a determinar con puro razonamiento, con puro pensamiento, que era posible que existiera algo indivisible o casi indivisible. Entonces, claro que la filosofía y claro que la especulación ayudan a la humanidad a llegar a razonamientos muy importantes, y por eso es que quisiéramos proponer esta noche en España, esta tarde en Latinoamérica, que nos atrevamos a especular, que sigamos especulando, no para demostrar nada, sino para tratar de llegar a razonamientos que a lo mejor dentro de algunos milenios o dentro de algunos cientos de años o en algunas décadas se conviertan en ciencia. Ese es el planteamiento y la intención de la especulación. Los diferentes tipos de vida inteligente en el universo. Ante los ojos de los administradores del universo, un planeta se considera con vida cuando surge una civilización inteligente. Y a esa civilización, a esa especie, a esa clase de seres se les llama humanos. No necesariamente los humanos de los mundos donde hay vida inteligente son de origen animal. Hay planetas donde la humanidad es de origen vegetal. Hay planetas donde la humanidad es de origen, a lo mejor sí animal, pero no mamífero. Puede ser reptil, puede ser insectoide. Entonces, hay humanidades de insectos en algunos planetas. Hay humanidades de vegetales inteligentes en algunos planetas. Incluso, amigos, hay humanidades minoritarias, porque conforman solamente el 5% de la creación, que no tienen cuerpo, que no son ni de origen vegetal, ni de origen animal, ni de origen insectoide, ni de origen felino, ni de origen reptiloide. Son humanidades que no tienen cuerpo. Y muchos dirán, canijo, ¿cómo es que puede haber un ser inteligente que no tenga cuerpo? Pues esa minoría que existe en el universo es un tipo de ser creado de manera muy específica para vivir en planetas donde no hay atmósfera, para vivir en planetas muy alejados de las estrellas, para vivir en condiciones muy adversas. A ese tipo de humanidades se les llama humanos energéticos, es decir, seres inteligentes que son de pura energía. ¿Qué tipo de energía? Energía electromagnética. Hay planetas, muy pocos obviamente en todo el universo, son un 5% de la creación, son la minoría de las minorías, donde los seres inteligentes que habitan en ellos, si tú vas a ese planeta y no cuentas con un visor electromagnético,
con unos lentes que te ayuden a captar campos electromagnéticos, tú no puedes ver esas criaturas, porque son pura energía electromagnética, pero aún así sienten, aún así piensan, aún así están vivos. ¿Por qué los dioses crean seres así? Muy probablemente, amigos, porque al igual que nosotros vivimos en un mundo experimental, y de eso ya hablamos en un directo reciente en el canal de Mi Padre es Azul, pues posiblemente a los dioses les gusta experimentar con diferentes modalidades de vida. ¿Qué se los impide? Son dioses. A lo mejor los dioses se cansaron en un momento dado de decir, oye, ya creamos planetas donde la vida inteligente es vegetal. Y esos seres, la verdad, son muy pacíficos y son muy aburridos. Ya creamos planetas donde los seres inteligentes son mamíferos y ve, hay mucha agresividad entre ellos. Ya creamos planetas donde los seres inteligentes son reptiles y son planetas muy fríos. Son planetas donde solamente hay raciocinio, donde no hay arte. ¿Y qué tal si inventamos una humanidad que habita en planetas donde no puede haber otro tipo de vida más que la vida electromagnética? Para ver cómo son esas civilizaciones. Y fue que crearon ese tipo de humanidad. Se supone que el planeta más cercano a nosotros, donde viven seres de naturaleza energética, es decir, electromagnética, es Plutón. El planeta donde viven seres de naturaleza meramente energética es Plutón. ¿Y por qué? Porque ese tipo de experimento que hacen los dioses, lo hacen en planetas que tienen las peores condiciones posibles para la vida. ¿Cuáles son las condiciones que hasta ahorita los astrobiólogos, los astrónomos o todas aquellas ramas de la ciencia que se dedican a especular formalmente sobre esos temas, cuáles son las condiciones que debe tener la vida, al menos como la conocemos? Primero, deben de ser planetas que tengan una gravedad que permita el desarrollo de la vida. Planetas muy chiquititos donde todo flota o donde ni atmósfera hay porque la gravedad es mínima, pues no pueden albergar la vida como nosotros la conocemos. Planetas muy, muy, muy grandes, pues tendrían una gravedad tal que aplastaría los cuerpos de las criaturas inteligentes, ¿no? Porque estamos hablando de vida inteligente, no de vida bacteriológica, no de vida orgánica básica, no. Vida inteligente, vegetal, animal o energética. Entonces, se supone que tiene que ser un planeta que no esté ni tan cerca ni tan lejos de su Sol, en la zona de ricitos de oro, así se les llama, que es, por ejemplo, en nuestro sistema solar, la Tierra está perfectamente bien ubicada. Estuviéramos más cerca, pues habría muy pocas condiciones para que nosotros viviéramos en todo el planeta, ¿no? Estuviéramos más lejos, existirían glaciaciones todavía más elevadas y temperaturas más bajas, etcétera, etcétera. Hay muchas condiciones, pero hay planetas que están tan alejados de su Sol, hay planetas que no tienen nada de atmósfera, hay planetas que tienen una gravedad grave, rara o extrema, donde la vida es 100% incompatible. Entonces los dioses dijeron, ¿por qué no le regalamos vida a esos planetas estériles? ¿Cómo le hacemos? Y modificaron tanto sus modelos de vida que lograron crear, un tipo de civilización que no requiere de cuerpo. Y eso a esas civilizaciones les da muchísimas ventajas. Porque en primer lugar, esas civilizaciones por no tener cuerpo no necesitan alimento. Entonces da igual que en ese planeta solamente existan ellos. Que no exista nada que comer, porque ellos no comen. Da igual que en esos planetas no exista gravedad, porque ellos están atados a circuitos de energía electromagnética. Con que llegue algo de radiación, con eso es suficiente para la vida. Y da igual el tipo de gravedad que tengan y da igual el tipo de estructura que tenga el planeta. Si es gaseosa, si es sólida, da igual. Da igual que no exista agua, da igual que no exista oxígeno. Ese modelo que los dioses intentaron y que lograron es un modelo muy exitoso para habitar en cualquier parte. En mundos incluso que se hayan autodestruido. En mundos incluso que hayan perdido su biosfera. Ahí puede haber vida del tipo electromagnético. Si nosotros sacamos de la ecuación a Dios,
todo lo que conocemos como vida inteligente y se lo asignamos solamente al azar, al fruto del azar, entonces quiere decir que la vida sí es minoritaria. Pero como nosotros creemos en Dios, o al menos su servidor cree en Dios, y creo que la mayoría de los que están aquí creen en Dios, cada quien en su versión, cada quien en su tipo de Dios, pues nosotros entendemos que Dios resuelve problemas. Y si Dios, sus hijos, o aquellos encargados de difundir la vida en el universo, tienen un problema, una barrera, claro que van a tener la capacidad de superarla. Me imagino que de repente hubo un día que Dios le dijo a sus hijos, a ver, ¿cuántos mundos con vida llevan en su haber? ¿Cuántos mundos con vida tiene cada uno de ustedes en su lista de tareas? Uno de ellos a lo mejor le dijo, yo tengo ahorita 15 millones de mundos con vida a mi cargo. Muy bien, 15 millones, perfecto. Vas bien, hijo. A ver tú, otro dios, otro semidios, hijo mío. ¿Cuántos mundos has creado? No, pues yo solamente llevo 5 millones. Cabrón. Y tú, 20. Y tú, 30. Y tú, 10. Y tú, 14 millones. Entonces, obviamente Dios, como es un ser muy curioso, como es un ser que le encanta la vida, regresó con el Dios que dijo 5 millones. O con aquel que haya dicho, yo nomás llevo 1 millón, cabrón. Yo llevo bien poquitos. A ver, ¿pero por qué? No, lo que pasa es que a mí me tocó una parte del universo donde hay mucha esterilidad. Los planetas, la mayoría de los planetas están bien lejos del Sol. ¿Por qué? Porque me tocó ese tipo de gravedad. La parte donde yo gobierno es estéril. Casi no puede haber vida con los requisitos habituales. No hay planetas en la zona de Ricitos de Oro, el agua escasea. Y de seguro Dios dijo, ok, vamos a resolver ese problema. Yo quiero que exista la misma cantidad de vida en cada parte del universo. Me da igual las condiciones. No, pero pues es que las condiciones básicas son esas, sí, para el tipo estándar de vida. Pero yo quiero que haya vida igual en planetas donde no puede haber vida. Y se pusieron a trabajar. Y obviamente eso no fue un trabajo que hicieron los dioses en 5 o 6 segundos. Se aventaron un buen tiempo creando ese nuevo tipo de ser. Y llegaron a esa conclusión. ¿Y si quitamos el factor materia de esto? ¿Y si creamos una humanidad que solamente sea electromagnética, electricidad? Y eso fue un gran reto para los dioses. ¿Por qué? Porque el modelo estándar de vida implica un cuerpo material. En nuestro mundo es un cuerpo de origen mamífero. Pero de seguro hay otros planetas donde la vida inteligente surgió a partir de animales, de reptiles, por ejemplo, ¿no? Reptiles inteligentes. En otros planetas de plantas inteligentes. En otros planetas de peces inteligentes. O de mamíferos acuáticos inteligentes. Da igual, ese es problema del creador de cada civilización. La mente, el espíritu y el alma de las criaturas inteligentes. Nosotros somos mamíferos inteligentes. Pero estamos hablando solamente del cuerpo. ¿Qué otros factores involucran que te puedas llamar humano? Pues la mente, ¿no? La mente es una capacidad que tiene el cuerpo material, pues para razonar, para recordar, para interactuar con el medio ambiente, para evolucionar, etc. La mente está dentro del cuerpo, es un misterio que todavía la ciencia no puede establecer como tal. Las más recientes especulaciones científicas es de que existe un lugar donde la mente se alberga, pero que no está en el cuerpo humano. ¿Dónde es ese lugar? No se sabe. Pero además, y aquí ya entramos totalmente al plano metafísico, el ser humano no solamente tiene mente y tiene cuerpo, tiene un espíritu. Y muchos dirán, el alma. No, amigos, el espíritu es diferente al alma. Ahorita vamos a llegar y a entender el por qué. El espíritu es lo que precisamente le da condiciones a esa civilización inteligente de trascender. Y muchos dirán, entonces quiere decir que solamente los seres inteligentes de un planeta tienen espíritu. No, en realidad todo ser vivo tiene espíritu. Todos los seres vivos tenemos espíritu.
El espíritu es un regalo que dan los dioses desde su plano de realidad al nuestro para conectarnos hacia ellos. Los vegetales, los microorganismos, los animales más básicos, los animales más elevados y las humanidades de todos los planetas, de todas las galaxias, de todos los universos, tenemos espíritu. Es lo único democrático que han hecho desde el mundo espiritual hacia nosotros. Entregarnos un espíritu, cada quien a su nivel. No es lo mismo el espíritu de una bacteria que el espíritu de un ser humano. No es lo mismo el espíritu de un perro que el espíritu de un chimpancé. Pero todos tenemos espíritu. Entonces, en esa creación avanzada que hicieron los hijos de Dios en esos planetas donde los seres no tienen cuerpo, de seguro se preguntaron, ok, pero ¿qué va a pasar con la mente? No, pues a esos seres que son puro electromagnetismo sí les vamos a dar mente. Obviamente ese tipo de mente es especial, porque no interactúa con el cuerpo, porque no tienen cuerpo. ¿Y les vamos a dar espíritu? Claro que sí, porque son seres vivos. No tienen cuerpo, pero son seres vivos, entonces sí van a tener espíritu. Entonces, en eso es lo que precisamente convierte en nuestros hermanos a ese tipo de seres. Así como son nuestros hermanos, todo otro organismo que tenga espíritu, es decir, todo aquello que tiene vida. ¿Las plantas son nuestros hermanos espirituales? Claro que sí, los vegetales, las zanahorias, las lechugas. Entonces es ahí donde el veganismo carece de sentido, ¿no? Porque el veganismo es una doctrina extrema que dice, no, yo no voy a comerme a mi hermano animal. Pero te estás comiendo a tu hermano vegetal, cabrón. Sí, pero los vegetales no sufren. ¿Y cómo sabes, güey? Es que no chillan, pues porque no pueden. Pero ¿cómo sabes que no sufren? Además, son tus hermanos. Todos somos hermanos, porque todo tiene espíritu. A Dios, y eso es uno de los grandes aportes que han hecho los filósofos, a Dios no le gustan los vacíos. A Dios no le gustan los espacios vacíos. Por eso esa metáfora que ahorita utilicé. Hubo un día donde Dios le pidió a sus hijos dioses, a los creadores de cada galaxia, que le dieran números. Y hubo uno que dijo, pues yo no tengo tantos planetas porque mi galaxia es estéril. Porque la mayoría de los soles apenas están en proceso. O la mayoría de los soles no tienen la radiación suficiente. Hay solamente un planeta por cada sol, no tenemos casi gravedad. ¿Cómo quieres tú, Padre mío, Padre Azul, que tenga la misma cantidad de mundos con vida inteligente que mis hermanos? Yo no puedo, cabrón. Entonces se pusieron a elaborar y crearon un tipo de civilización que es pura energía. Los misterios del alma humana. Entonces, ¿qué carajos es el alma? El alma es el fruto de la interacción de Dios con el espíritu que tienes. Entonces me van a decir, ¿quiere decir que todos los seres que tienen espíritu tienen alma? Ahí no. Y no es posible por lo siguiente. Dios necesita ciertas capacidades básicas para poder instalarse e interactuar con la mente, con el espíritu y hasta cierto punto con el cuerpo, sea energético o material, de ese ser. Necesita ciertas condiciones básicas porque estamos hablando no de un regalo democrático como es el espíritu, sino de una dote. El alma es una dote. El alma es un regalo sublime, pero que tienes que ganártelo. ¿Por qué tienes que ganártelo? Porque no es poca cosa. Tener alma es tener una conexión directa con Dios. Y créame, Dios hace muchos esfuerzos para poder conectarse con los seres humanos y por lo tanto requiere condiciones mínimas. ¿Cuáles son esas condiciones mínimas? Ya hemos hablado de eso precisamente en otros directos. Hay requisitos mínimos, pero estábamos hablando de requisitos que fueran simplemente morales o espirituales, ¿no? Asumiendo que eran requisitos solamente para los humanos. Pero, ¿por qué se dice entonces que los vegetales no tienen alma, aunque sí tienen espíritu? ¿Por qué se dice que los animales no tienen alma, aunque sí tienen espíritu? ¿Por qué se dice que ciertos humanos no tienen alma,
aunque sí tienen espíritu y aparte son humanos, porque el alma se gana, amigos, porque el alma necesita fundamentos biológicos, espirituales y energéticos para poder habitar en el ser humano. ¿Qué son los circuitos del espíritu? ¿Y qué son los circuitos del espíritu? Aquí sí ya nos vamos full Urantia, ¿ok? Esto es un resumen, amigos, porque si nos ponemos a leer el libro se me duermen todos aquí, yo primero. Según el libro de Urantia, los circuitos del espíritu son en esencia canales universales de comunicación, de unificación y de atracción espiritual. Es decir, ahorita mencionábamos que todos los seres vivos tenemos espíritu, ¿no? Y que es un regalo universal. Tienes vida, tienes espíritu. Oye, pero es una bacteria, tiene espíritu. Oye, pero es una hierba mala, tiene espíritu. Oye, pero es un hongo, tiene espíritu. Oye, pero es un animal feroz, tiene espíritu. Oye, pero es un animal que solamente come plantas, tiene espíritu. Es un ser humano, tiene espíritu. Es un ser humano muy malvado, tiene espíritu. Ese es el regalo democrático de la vida espiritual y de la vida universal. Todo lo que está vivo tiene espíritu. Muchos han especulado, oye, ¿y los minerales tendrán espíritu? Pues tienen átomos. Tienen átomos y si tú te metes hacia su interior, pareciera que están repletos de vida. Eso no se puede saber. Eso hasta ahí no llega la especulación. Pero hasta ahorita, ¿qué consideramos vivo? Pues aquello que se mueve, cabrón. Aquello que puede morir, vamos a decirlo así. Si puede morir, es porque está vivo. Los minerales no sabemos si están vivos y si puedan morir, ¿no? Entonces, hasta ahí no ha llegado esa especulación. Pero incluso la vida microbacteriana, incluso a lo mejor hasta los virus, podrían considerarse como seres vivos, que no está definido por la ciencia si un virus está vivo o muerto, pero si se especula que está vivo, tiene espíritu, porque el don de la vida es democrático, porque toda esta segunda de la creación tiene sentido para crear vida. Entonces fue cuando los dioses dijeron, ok, nosotros vamos a embarcarnos en un programa de creación donde existe el espacio y tiempo, y obviamente vamos a hacer vivir a seres aquí en condiciones que nosotros no soportaríamos. Los dioses, amigos, viviendo en el espacio-tiempo se vuelven locos, ¿eh? Ellos no soportarían vivir en las condiciones que nosotros vivimos. Los dioses jamás han sentido hambre. No aguantarían una semana teniendo hambre. Los dioses no saben lo que es el dolor. No aguantarían un balazo los dioses, de puro dolor. No lo aguantarían. Por eso hicieron esta creación para de manera indirecta, utilizándonos como avatares, experimentar indirectamente a huevo, indirectamente, esas cosas que da el espacio y tiempo. Los dioses son perfectos, pero ellos quieren saber qué se siente fracasar. Oye, ¿qué se sentirá no ser perfecto, cabrón? Soy perfecto, yo soy perfecto. Soy un dios, soy perfecto, soy bello. ¿Qué se sentirá ser feo? Y pan, crearon al monster para que se vea todos los putos días al espejo y digan, puta madre, eso se siente ser feo. ¿Qué se sentirá ser un perdedor? Yo que soy un dios que todo me sale bien. Pues crearon este universo con un montón de perdedores para que a través de la vida de nosotros los perdedores, los dioses sepan, puta madre, se siente bien feo perder, cabrón. Ser un fracasado de mierda es culero. Qué bueno que yo no lo soy, pero al menos ya sé qué se siente. ¿Somos avatares de los dioses? Sí. ¿Los dioses son parásitos de la humanidad? Sí. Siendo así, de pragmáticos, sí. ¿Los dioses viven la vida a través de nosotros? Sí. ¿Los dioses nos necesitan? Sí, para aprender. ¿Somos imprescindibles para ellos? No. No somos imprescindibles, pero sí somos algo muy interesante, porque a los dioses les gusta aprender. ¿Qué no se supone que los dioses lo saben todo? Sí, pero les gusta experimentarlo, porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Los dioses son todopoderosos y los dioses son omnisapientes, teóricamente.
Un Dios sí te puede decir, oh, claro, yo sé que existe el dolor. Oh, sí, claro que sí. El dolor es una reacción precisamente a las vicisitudes, ¿no? Pero ellos jamás han sentido el dolor. Y cuando ellos dijeron, ok, yo conozco todo lo teórico, pero quiero saber qué se siente tener dolor. ¿Qué hago para saber qué se siente tener dolor? Pues voy a interactuar, me voy a conectar con un ser humano que esté sintiendo dolor. ¿Y cómo hacen esa conexión? A través de los circuitos del espíritu. Los circuitos del espíritu son la forma en la que los dioses, los diferentes niveles de dioses y el Dios de dioses, el Padre Azul, se interconecta con cada uno de los seres vivos de todo el universo. Es cierto, hay diferentes niveles. No es lo mismo conectarse con un vegetal de un mundo que a lo mejor no exista vida inteligente a conectarse con un ser humano. A medida que va evolucionando la vida en cada planeta, los circuitos del espíritu de ese planeta se van ensanchando, van aumentando su ancho de banda. Para aquellos planetas donde solamente existe vida vegetal, basta con una conexión de circuito del espíritu tipo telefónica, ¿no? Navegando a 128 kilobits por segundo. Hay puros vegetales. La conexión es pequeña. ¿Por qué? Porque esos vegetales no tienen tantos elementos complejos que necesiten un ancho de banda tan grande. Cuando en un planeta los vegetales evolucionan y surge la vida animal, que siempre va a ser más compleja que la vida vegetal, esos circuitos del espíritu se ensanchan. Se pone a lo mejor una fibra óptica, ¿no? Una fibra óptica para navegar a 10 megas por segundo, ¿no? Miren, ese planeta ya pasó de no solamente tener vida vegetal, ahora tiene vida animal, aumentamos la capacidad de los circuitos del espíritu. ¿Para qué? Para saber cómo viven esos animales, para saber cómo interactúan. Pero nosotros somos dioses y los creamos, sí, en lo teórico, en lo práctico no. Los dioses crearon una internet cósmica para poder experimentar en la práctica aquello que ya conocen en lo teórico. Y eso les encanta, amigos. Y por eso quieren más y más y más y más vida. Porque cada vida, así sea ínfima, da información. Y a los dioses les encanta la información. Les encanta la vida. Y por eso donde no puede haber vida, ellos ven cómo chingado le hacen. Pero va a haber vida, hijo de su puta madre. ¿Cómo de que no? Oye, pero Plutón está bien lejos. Usted ponga vida, cabrón. Quiero saber cómo sería vivir ahí. Pues vamos a meter vida electromagnética. Pues de eso te estoy hablando, puñetas. Ponte a trabajar, ándale. Pinche Dios huevón. Y se ponen a trabajar. Y ponen vida ahí donde no puede haber vida. ¿Por qué? Por sus huevos. Porque pueden. Porque necesitan información. Los dioses les encanta la información. ¿Y cómo la obtienen? A través del Internet cósmico. Fíjense todo lo que hacen los dioses para tratar de generar civilizaciones con vida inteligente. A ellos les encanta crear civilizaciones con vida inteligente y les da igual si eres de origen vegetal, si eres de origen animal, si eres de origen reptilioide, si eres meramente electromagnético. ¿Qué necesitan ellos? Saber cómo interactúas ante los problemas del espacio y tiempo. Porque el espacio y tiempo generan muchos problemas. No es lo mismo vivir en el no espacio y en el no tiempo. Y por eso a los dioses les encanta la vida como sea aquí. Y por eso quieren llenar vacíos. Pero ¿qué pasa, amigos? ¿Cómo interactúan esas civilizaciones electromagnéticas con los circuitos del espíritu? Y aquí me van a perdonar todos los lectores del libro Urantia, porque esto no viene en la revelación. Estos seres, por ser de origen electromagnético, se ha especulado y se piensa que pueden viajar en los circuitos del espíritu. Como ellos no tienen ataduras materiales, pero sí temporales, porque el electromagnetismo sí está atado a la variable del tiempo. Y como no tiene materia, no tiene ataduras materiales. Por eso da igual la gravedad del planeta donde se implanta ese tipo de vida. Ellos no tienen cuerpo. No hay materia ahí. Entonces se ha especulado y se ha imaginado
que quizás estos seres puedan viajar a través de esos circuitos. E incluso algunos de ellos, los más avispados, los que han practicado, los más ancianos, pueden vivir en los circuitos. Entonces, aquí hay una pregunta que muchos se han hecho. Entonces, ¿quiere decir que esos seres, por el hecho de que pueden viajar o vivir en los circuitos del espíritu, quiere decir que pueden ir de un planeta a otro? Porque se supone que todos los planetas están conectados a los circuitos del espíritu. O al menos los seres vivos de esos planetas. ¿Y a dónde convergen esos circuitos, amigos? ¿Dónde es donde llegan esos circuitos? Fíjense bien, hay diferentes circuitos, hay diferentes niveles de esos circuitos. ¿Qué son y cómo funcionan los circuitos del espíritu? Estos circuitos son flujos de energía espiritual ininterrumpida. O sea, desde que surgió esta segunda edad de la creación, existen esos circuitos. Y cada vez que nace un ser vivo en cualquier planeta que tenga vida, incluso mera vida vegetal, animal o vida inteligente, se abre una nueva conexión para ese ser. Y es ininterrumpida. Una vez conectado, mientras estés vivo, estás conectado a los circuitos. Y estos circuitos permiten que las personalidades divinas se toquen, se guíen y se influyan en las mentes humanas y la de los otros seres. O sea, mediante los circuitos del espíritu, todo aquello que tenga vida puede interactuar con las divinidades. No con todas, con aquellas que hagan uso de los circuitos del espíritu. Sin importar en qué parte del cosmos se encuentren. Y muchos dicen, ¡ah, cabrón! Entonces, Monster, eso quiere decir que si tú y yo estamos conectados a los circuitos del espíritu, y yo me voy a la otra parte del mundo, y puedo utilizar los circuitos del espíritu para invocarte o para hablarte telepáticamente, ¿tú me puedes escuchar y me puedes contestar? La respuesta es sí. De ahí surgieron los mitos de la telepatía. De ahí surgieron los mitos de la telepatía incluso entre planetas o incluso entre galaxias. ¿Por qué entonces no podemos hacer uso de eso, amigos? Porque en primer lugar esta información se perdió. Los seres humanos en su mayoría ignoran esto. No saben que estamos todos interconectados, no lo saben. De repente hay ciertos dejos de esa información, ¿no? Normalmente, ¿cuándo ocurre? Cuando el vínculo sanguíneo y cuando el vínculo genético es muy fuerte. Existen dejos de esa telepatía, ¿no? ¿Cuántas veces no les ha pasado? Y esto ocurre mucho, por ejemplo, en las relaciones madre e hijos o incluso hermanos gemelos, que son personas que tienen mucha compatibilidad de ADN, pues primero porque la madre pues es la que da la vida, ¿no? A los nuevos seres humanos hay compatibilidad genética. ¿Cuántas veces no pasan esas situaciones misteriosas de los presentimientos de la madre, ¿no? Que, ay cabrón, siento que algo le pasó a uno de mis hijos. Les voy a hablar por teléfono. A ver, fulanito, ¿estás bien? Sí, madre, todo bien. Aquí estoy a toda madre en un partido de fútbol. A ver, fulanita, ¿estás bien? No, mami, me acabo de accidentar. Qué bueno que me hablaste. Ese tipo de interacciones que surgen a veces así de repente en situaciones muy graves, son conexiones accidentales o no controladas que se hacen a través de los circuitos del espíritu. No es que se esté comunicando una mente con otra, no. Una mente sube esa información a los circuitos del espíritu y por compatibilidad genética, la otra mente puede leer esa información, pero no lo hace de manera voluntaria y controlada, solamente en circunstancias de mucho estrés, donde el llamado es una alerta, no una apertura de comunicación. Esos presentimientos de, híjole, se me hace que creo que algo malo va a pasar en este vuelo. No me voy a subir. Es alguien que precisamente está bajando información de los circuitos del espíritu, porque hay que decirlo. Los circuitos del espíritu, por el hecho de ser espirituales y por el hecho de converger en el mundo espiritual, son libres del espacio y del tiempo, cabrón. Y del pinche tiempo, eso que nos ata a todos, incluso a los seres electromagnéticos, a los circuitos del espíritu le vale madre el tiempo.
están siempre disponibles independientemente del tiempo. Si tú sabes navegar en ellos y si tú sabes hacer uso de ellos, puedes ver cosas del presente sobre todo, del pasado o del futuro. Por eso es que hay ciertos tipos de seres humanos que tienen tan buena conexión con los circuitos del espíritu que dicen, pues yo tengo información del futuro, cabrón. No sé ni cómo, pero a mí me llega, güey. A veces cuando estoy dormido, a veces en flashback. Lo que no saben es que tienen una muy buena conexión con los circuitos del espíritu. Por eso estos temas se tienen que saber. Porque ante la ignorancia, ¿cómo los vamos a utilizar? Imagínense cuando esta información no solamente sea conocida, sino sea practicada por los seres humanos, amigos, me quedo yo sin trabajo, ¿eh? Me quedo yo sin trabajo porque yo me dedico a las telecomunicaciones. Pues ya para qué chingados vamos a querer walkie-talkies y celulares y enlaces cuánticos y mamadas de esas, si ya tenemos algo que nos conecta a todos. A ver, le voy a hablar a mi compadre, a ver si ya está lista la tierra para sembrar. Compadre mío, contesta, mi hijo de la verga, a través de los circuitos del espíritu, baboso. ¿Qué pasó, compadre? Oye, cabrón, ya está lista la tierra para el frijol. Simón, compadre, vente a pistear, vamos a sembrar la tierra. Sin necesidad de nada, sin necesidad de aparatejos, electrónica y mamada y media. Tenemos una internet cósmica que nos permitiría hablar con alguien que está al otro extremo del universo al instante, cabrón. Pero no sabemos cómo usarla. En otros mundos, en otras civilizaciones, de seguro ya saben cómo usarla. Y por eso ellos no nos entienden por qué. Oye, ¿por qué estos seres humanos tienen todavía que usar la boca, cabrón, para hablar? La boca es para comer, güey, no para hablar. Nosotros tuvimos que evolucionar porque desconocemos toda esta información. ¿Y por qué Jesús no utilizó los circuitos del espíritu? Hay una clase de dioses cuya orden es la de los Micaeles que dijo, no, yo no quiero cosas indirectas. Yo no quiero cosas, yo quiero realmente sentirlo, cabrón. Yo no quiero simulaciones, yo no quiero sentir la vida del espacio y tiempo a través de NPCs, en términos de videojuegos de la chaviza, ¿no? No. Yo quiero estar ahí, directamente, cabrón. Esos son dioses todavía más extremos en este tipo de sensaciones. Y para que vean lo extremo que es, para ese tipo de vivencias y de sensaciones, para que vean lo extremo que es eso, que solamente ocurre una vez por cada galaxia. Esa experiencia tan extrema solamente se permite una vez por cada galaxia. En nuestra galaxia, que nosotros llamamos Vía Láctea, pero cuyo nombre espiritual es Nevadón, ya se dio ese evento. ¿Y dónde se dio? En nuestro mundo. En la vida de Jesús de Nazaret. Nunca más en la historia de la Vía Láctea va a ocurrir un evento así. Porque no es necesario, porque el Dios de esa galaxia es el único que puede tener ese tipo de experiencia. Todos los demás espíritus que quieren tener la experiencia de qué se siente el dolor, todos los demás dioses que quieren tener la experiencia de qué se siente el dolor en esta galaxia, lo tienen que hacer de manera indirecta a través de los circuitos del espíritu. Ellos no pueden tener ese tipo de experiencia directa porque es extrema. Es muy, muy, muy extrema. Imagínense lo que significa para un Dios tener cuerpo. Tener que ir al baño, cabrón. Esa es una de las cosas que yo más me he preguntado. No mames, o sea, que un Dios se haya prestado a tener la experiencia de ir al baño, güey. De ir al baño, cabrón. Que es lo más, entre comillas, pues no es que sea indigno, pues. No es que sea indigno, pues vamos al baño todos los días. Pero yo creo que para un Dios debe de ser culero tener que ir al baño. Pues hay una clase de Dios que dijo, sí, güey, quiero saber qué es. Quiero saber qué es. Imagínense lo que significa para un Dios directamente sentir hambre. El resto de los espíritus y el resto de los dioses pueden tener esa experiencia a través de los circuitos del espíritu de manera indirecta. Pero hay dioses que dijeron, no, yo sí quiero saber qué se siente tener hambre, cabrón. Por eso la importancia de la vida de Jesús de Nazaret. Y por eso no hay que banalizar esa existencia, ¿no? ¿Los circuitos del espíritu son una simulación o una ilusión? Sí, somos una simulación. No quiere decir que sea irreal lo que estamos viviendo.
Pero para los dioses somos una simulación. Nuestra vida es real. Nuestra vida es real, 100% real. Pero para la primera edad de la creación, nosotros somos una simulación. Un programa de televisión, un software. Eso somos. Sí, sí lo somos. Pero eso no nos hace menos importantes. Todo lo contrario, fíjense lo que tuvieron que hacer dioses creadores para que nosotros existamos y lo importante que somos para ellos. Tanto así que forzaron el modelo de vida orgánica, vegetal y animal, para poder implantarla en cualquier tipo de mundos. Y es ahí donde muchos especulaban, ¿y existirá vida en las estrellas? Por eso de repente se ven ese tipo de formas raras que llegan a un sol, absorben y se van. ¿Tú crees que los dioses se han detenido? ¿Tú crees que los dioses no sean capaces de hacer eso? ¡Claro que sí! Una cosa es comunicarse a través de los circuitos del espíritu y otra cosa es navegar en ellos. Para navegar en ellos es muy fácil hacerlo si no tienes cuerpo. Por eso los seres que más pueden navegar en ellos son los seres electromagnéticos. Y utilizan los circuitos del espíritu para pasar de sus mundos materiales, cuando viven en mundos materiales, o de otros planos, porque los seres electromagnéticos pueden existir en diferentes planos de realidad. Y es a través de los circuitos del espíritu que mandan mensajes, mandan visiones remotas o alteran la realidad del espacio y tiempo. Los seres hechos de energía son los enemigos de la humanidad. Hay un tipo de espíritus que sí nos envidian. Es más, que nos odian, pero profundamente, profundamente. Ese tipo de espíritus es una clase de espíritus que son hijos de ese ser que vino a este mundo con el nombre de Jesús de Nazaret. Son hijos de él. Es una orden de espíritus que tienen muchas características aproximadas a la de esa civilización que estábamos hablando. Por eso el directo empezó describiendo esa civilización. Esa civilización que no tiene cuerpo, pero que sí tiene mente y además es mortal, comparte muchas características con ese tipo de ser espiritual del que estamos hablando. Apréndanse bien este nombre. Esa clase de espíritus se llaman Lanondandex. Son espíritus creados por el ser que vino aquí con el nombre de Jesús de Nazaret, pero que no se llama Jesús de Nazaret, que comparten muchas características y mucha afinidad, mucha sintonía con los seres que son solamente eléctricos. Por eso se alían mucho, por eso trabajan mucho en conjunto. Son criaturas muy compatibles. Así como nosotros, los seres que tenemos cuerpo mamífero, tenemos mucha compatibilidad con cierta clase de seres espirituales. Así como los seres que tienen características u origen reptiloide, tienen mucha compatibilidad con cierto tipo de seres espirituales. Eso que llaman el daemon, ¿no? Pues los Lanondandex son muy compatibles con los seres que no tienen cuerpo, que son puro electromagnetismo. Pues esos Lanondandex son los seres que más nos envidian y tienen muchas razones para hacerlo. Muchas razones, de las cuales hablaremos en próximos directos, ¿no? ¿Quién tuvo la idea de la democracia espiritual? Un día a los dioses se les ocurrió, a ver, ¿cómo podemos, ya que estamos creando una realidad donde hay tiempo, donde hay espacio, donde hay azar, donde hay error, o sea, un lugar que de seguro va a ser culero. Va a ser culero, porque ellos viven a toda madre, los dioses viven a toda madre. Un lugar donde no pasa el tiempo, un lugar donde no hay materia, por ende no hay sufrimiento, por ende no hay error, no hay accidentes, que poca madre, viven a toda madre, aburridísimo, pero a toda madre. Ellos dijeron, puta madre, vamos a hacer un lugar donde puede pasar cualquier cosa. Un lugar donde la gente va a sufrir, es obvio, hay error, está diseñado para que sea error.
¿cómo podemos hasta cierto punto compensar esa creación? Y hubo una diosa que dijo, ¿y si a todos ellos los hacemos iguales? Y muchos dijeron, no, tiene que haber diferencias ahí. Sí, diferencias en el espacio, tiempo y la materia, pero no en el espíritu. ¿Qué tal si hacemos a todos iguales en espíritu? Vamos a darles a todos al menos la forma más sencilla de espíritu, el nivel más bajo, para el que todos sean compatibles. Eso, por ende, es como una especie de sello de garantía de que eres hijo de Dios. Todos van a ser hijos de Dios, porque todos van a tener el nivel más bajo de espiritualidad. ¿Qué son los espíritus ayudantes de la mente? A esos espíritus se les llama, o a esas capas, hablando en términos informáticos, a esas capas del Internet cósmico de los circuitos del espíritu, se les llama los espíritus ayudantes de la mente. Según el libro Urantia, y esto el libro Urantia lo recopiló de diferentes religiones, no solamente ahí, está aquí. Hay 7 espíritus ayudantes de la mente. Son niveles de conciencia o influencias mentales básicas proporcionadas por la ministra divina, la madre de cada universo local. El nombre de esa diosa preciosa, la mamá de toda la bola de cabrones que vivimos en este universo de mierda, se llama ministra divina. Hay una que es la principal y cada galaxia tiene una hija de ella. Hay una ministra divina por cada galaxia, o sea, son un chingo de ellas, ¿no? Dicen que están bien guapas, cabrón. Yo nunca he visto una, pero de seguro han de estar bien bonitas. Pero hay una que es la madre de todas ellas, que fue a la que se le ocurrió esta idea chingoncísima. Los ayudantes de la mente forman parte de los circuitos del espíritu. Estos ayudantes no son entidades, no son personas, son circuitos, son subcapas del Internet cósmico, ¿ok? Que actúan sobre el cerebro físico, si es que hay cerebro, porque las plantas no tienen cerebro, pero que actúan con su espiritualidad básica, ¿no? Y funcionan como un puente, como un canal, que permite que una mente material evolucione desde los distintos estados que tiene, ¿no? Es decir, todos los seres vivos tenemos espíritu, pero hay diferentes niveles de espíritu, ¿no? ¿Cuáles son esos niveles básicos que incluso compartimos con los animales, ¿ok? El espíritu de la intuición es el espíritu más básico que hay, ¿no? El cual consiste en, pues, la intuición es cuando una planta dice, puta madre, va a llover, abro mis hojas para captar la mayor cantidad de lluvia. Ah, cabrón, llega el invierno, me regreso a mi estado más básico para conservar la vida. Es el espíritu de la intuición. Es el espíritu que te permite más o menos intuir cómo puedo reaccionar ante el espacio y el tiempo. Obviamente los seres más avanzados tienen este espíritu más potenciado, ¿no? Por eso es que de repente los animales dicen, se está acercando el frío, vámonos a donde hace calorcito. Y ¡fum! Migran los cabrones, ¿no? El espíritu del entendimiento, esta es una capa superior, que es la capacidad de asociar ideas. Este espíritu no lo tienen las plantas, no lo tienen los vegetales. Ellas solamente tienen el espíritu más básico, el nivel más bajo, que es la intuición, lo cual no quiere decir que no sea valioso lo que ellas tienen. Lo cual no quiere decir que digamos, pinches plantas, nada más tienen el espíritu de la intuición, voy a quemarlas a todas, hijas de su puta madre. No, son nuestras hermanos por al menos tener el espíritu más básico. Luego, ciertos animales tienen el espíritu del entendimiento, es decir, la capacidad de asociar ideas. Cuando de repente un cuervo dice, hay algo brilloso ahí, voy a ir y lo voy a guardar para luego intercambiarlo con otros cuervos por alimento. Ahí estamos viendo espíritu de entendimiento.
Cuando de repente ciertos simios esos dicen, voy a agarrar este palo y le voy a pegar a otro, ¡tan! ¡Hala, hijo de la chinga! ¡Cállese el hocico! Yo soy el que manda. Espíritu de entendimiento, es decir, es un grado más avanzado de espiritualidad que lamentablemente las plantas no pueden tener, porque no tienen un desarrollo cerebral como tal, ¿no? Tienen solamente lo que es un sistema de captación, de sentidos, nada más, ¿no? Luego está el espíritu del valor, que este ya es un espíritu más arriba que no todos los animales tienen. Es la fuente de la valentía física y la autoprotección. Hay muchos animales que son timoratos, ¿no? Que llega una adversidad y lo único que hacen es ¡pap! Se hacen muertos y ya. Y llega el depredador y se los lleva. Qué bueno que estás muerto, güey, porque te voy a matar, culero. Pero hay animales que se defienden, ¿no? Hay animales que se defienden, que crean camuflaje, que de repente tienen espinas, etcétera. Pues, ¿por qué? Porque pues voy a defender mi vida y la de los míos, cabrón. Entonces hay muchos animales que ya no llegan a tener este tercer espíritu, pero eso no los hace menos valiosos, simplemente no tienen la capacidad. Luego está el espíritu del conocimiento, que aquí ya otra vez gran parte del mundo animal no lo tiene. Es lo que fomenta la curiosidad y el deseo de investigar y descubrir. Aquí ya estamos hablando de animales todavía más avanzados, ¿no? Caballos, perros, simios, gatos, animales, sobre todo mamíferos más sofisticados. Algunas aves alcanzan a entrar aquí también, que son muy inteligentes, ¿no? Por ejemplo, los pájaros carpintero que dicen, pues no hay nido, pues aquí lo hago, hijo de su puta madre. Y lo inventan, los pinches. Y hacen incluso nidos con características arquitectónicas, algunas aves, ¿no? Y luego está el espíritu más avanzado que pueda llegar a tener la vida animal de un planeta, ¿no? Que es el espíritu del consejo, fíjense bien. Es el instinto social o gregario que impulsa a cooperar, a formar manadas. Fíjense cómo hay muchos animales que son solitarios, que van por lo suyo, ¿no? Que incluso se chingan al otro de su especie, ¿no? O que se lo comen los cabrones. Pues acá no, este instinto lo que hace es formar sociedades. Y hasta aquí, estos 5 niveles de espíritus los compartimos, uno de ellos con el mundo vegetal y con los microorganismos, que es el más básico, que es el instinto de la vida al menos, ¿no? El de seguir vivos, el de medio reaccionar a los elementos, y los otros 4 con el mundo animal. Pero a partir del 6º nivel, esto ya es exclusivamente para seres humanos, independientemente de su origen, ¿no? O sea, los seres humanos que son de origen vegetal tienen 7 espíritus. Los seres humanos que son de origen reptiloide tienen 7 espíritus. Nosotros somos de origen mamífero, tenemos 7 espíritus. Pero los animales, no importa el tipo de animal, solamente tienen 5 y los vegetales solamente 1. Nada los hace menos valiosos. Todo ser con espíritu es nuestro hermano, literal, literal. ¿Quién lo decidió? La mamá de las ministras divinas, la mamá de toda la bola de cabrones que existimos. Nuestra madrecita santa que está en el cielo. Los católicos dirán la Virgencita de Guadalupe. Pongan el nombre que quieran. La mamá de toda la bola de cabrones huevones que estamos aquí en esta realidad. El 6º espíritu se llama el espíritu de la adoración. Los animales, y obviamente mucho menos los vegetales y los microorganismos, no adoran. Solamente los seres inteligentes humanos adoran. Es el impulso religioso innato, aquello que dice, existirá algo más allá de nosotros. ¿Quién nos creó? Es el espíritu de la adoración. Y aquí viene un tema muy polémico. Muchos han dicho, oye Munster, entonces quiere decir que los ateos prescinden de estos espíritus. Yo pienso que no. Por el hecho de ser Homo sapiens sapiens, para los ateos de este planeta, aunque a lo mejor hay ateos reptiloides y ateos de origen vegetal también, pero lo que hacen los ateos es apagar estos espíritus. No lo pierden. No se emancipan, los apagan y dejan de utilizarlos. Y por eso, pues, pierden estas capacidades, ¿no?
Es como un músculo que no se utiliza, ¿no? Entonces, el sexto espíritu es solamente para las humanidades, independientemente de su origen. Y el séptimo espíritu, aunque es para todas las humanidades, no todos saben cómo utilizarlo, ¿no? Mucho menos los ateos. Es el espíritu de la sabiduría, que es el que coordina a los otros 6. Si tú como ateo apagas el sexto, entonces pierdes el espíritu de la sabiduría. No confundir con la inteligencia, porque muchos dirán, pero hay muchos científicos que son ateos, aunque la mayoría de los científicos son creyentes, por cierto. Hay muchos científicos que son ateos. Sí, pero eso no los hace sabios. Por eso hay muchos científicos que sí son muy inteligentes, muy ateos, pero se los hacen pendejos en todos lados, porque no tienen el espíritu de la sabiduría. Para tener el séptimo espíritu tienes que tener los otros 6. 5 de ellos los compartimos con todos los seres vivos, entre comillas, que no son humanos. 1 de ellos con todos los seres vivos, incluyendo los vegetales. 5 de ellos con todos los animales. El sexto con todos los creyentes. Y el séptimo es solo para creyentes. Entonces muchos dirán, ¿entonces eso quiere decir que ante el mundo espiritual los ateos son inferiores? Pues sí, güey. Claro que sí, güey. Está bien, pues, se vale ser ateo, nada más que pues espiritualmente eres inferior, papá. Pero eso no me importa, dicen los ateos. No me importa porque Dios no existe, pero que chingue su madre. Sí, está bien, güey. Esquizofrénico de mierda, ¿no? Espíritu de la sabiduría es el coordinador de los otros 6. No es solo ser sabio para saber cosas, no, eso es inteligencia. Dice, es la capacidad de juzgar valores y significados y aplicar el conocimiento para vivir mejor y para avanzar espiritualmente. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque obviamente, si tú no conoces ni usas estos espíritus, entonces no puedes tener alma. ¿Ven por qué les decía que el alma hay que ganársela? Por ende, los vegetales no pueden tener alma, porque solamente tienen una conexión muy baja de espiritualidad, 1 de 7. Por eso los animales, aunque hay unos que son muy inteligentes y pareciera mejores que los seres humanos, no pueden tener alma, porque el alma necesita de los 7 espíritus. Y por eso hay muchos seres humanos que no tienen alma. Tienen espíritu. Son hermanos espirituales, como lo son vegetales y lo son los animales. Pero no todos tienen alma. Hay que tener los 7 espíritus, al menos poquitito de cada uno de ellos, para poder tener alma. Y aquí esto es muy importante establecerlo, porque para poder navegar en los circuitos del espíritu, no es necesario tener alma. Puedes tener todas las demás capas y aún así no tener alma. ¿A dónde convergen todas las conexiones? Lo acabamos ahorita de leer, ¿no? Se supone que todos estamos conectados con todos, pero todos al mismo tiempo estamos conectados con el servidor de ese Internet cósmico. ¿Dónde se ubica el servidor al cual estamos conectados todos los seres humanos de este planeta? Obviamente no está en el planeta, obviamente no está en el Sol, obviamente no tiene una ubicación física cercana aquí. El servidor a donde llegan todas las conexiones de todos los seres vivos, de todos los planetas de esta galaxia, está en el centro de la galaxia, en un lugar que se llama Salvington, y que otros llaman lugar de salvación. Se escucha culerísimo, me gusta más Salvington, se escucha más Star Wars. Lugar de salvación suena así como pinche, como Rosa Cruz, ¿no? Así como que si fuera algo del medievo. Salvington, ahí está nuestro servidor principal, pero ese es uno de los millones de servidores que hay, porque es uno por galaxia, imagínense, son un puta madral.
¿Dónde está el servidor principal? El megaservidor, a donde llega toda la información de todas las vidas, de todos los seres vivos que existen en toda la creación, a un lugar que muchos llaman y dicen que es el paraíso. El centro de todas las cosas, donde se origina la gravedad, donde se origina el tiempo, donde nace el espacio. El mega servidor del Internet cósmico es el paraíso. Y muchos dicen, Monster, ¿algún día voy a poder ver esas cosas? Hay que esmerarse, hay que capacitarse. Se supone que sí. Imagínense lo que debe ser para alguien que ama la informática ver estas cosas. Obviamente hay que capacitarse, hay que entender y algún día lo verás. Es el destino sublime que tenemos todos los seres humanos, pero para eso primero hay que saber cómo funciona esto y trascender esta vida. Primero hay que saber salir de esta simulación, que es simulación para los de afuera, no para nosotros es realidad. Pero cuando salgamos y formemos parte de los creadores de la simulación, obviamente para nosotros va a ser una simulación, en ese punto de vista. Y cuando estés en ese punto de vista podrás ver el servidor del centro de la galaxia y el servidor que está en el paraíso. A ese montón de miles de millones de conexiones, número infinito de conexiones, número infinito de gigas, de terabytes, se le conoce como los circuitos del espíritu. Conociendo esto, podremos explicar mucho de lo que llamamos paranormal, mucho de lo que llamamos metafísico, mucho de las tradiciones de las civilizaciones antiguas. Cuando los antiguos apaches decían, es que somos parte de una tela de araña. Formamos parte de una tela de araña que nos une con los dioses de las estrellas. En las etnias, en las tribus cercanas a las que yo vivo, de las cuales pues obviamente formo parte también, existen esas tradiciones. Es que los hombres hormiga bajaron y nos dijeron que todos estamos conectados con el hermano árbol, el hermano sol, el hermano coyote. Todos estamos conectados, todos somos hermanos y algún día regresaremos a donde inicia la telaraña. Son tradiciones que describen esto. Y esta información se la ha pasado a mucha gente, pero que en lugar de divulgarla se la quedan para sí, para ser los únicos que sepan cómo conectar con otros, para ser los únicos que estén preparados cuando se abran los circuitos del espíritu en su totalidad. ¿Por qué hablo de que en realidad los circuitos del espíritu de este mundo están cerrados? Porque estamos castigados, amigos. En la actualidad se supone que solamente podemos utilizar el 2 o el 3% de los circuitos del espíritu. Nos han privado del 97% del circuito. Es decir, nos pusieron un cortafuegos. Lo que sería en términos informáticos una VLAN, un cortafuegos. Nos limitaron el tubo del internet. ¿Por qué? Porque nos aliamos en una guerra donde lo primero que se hace es cortar la comunicación. Apenas en esta época se están volviendo a abrir los circuitos. Por lo tanto, esta información hay que conocerla antes de que lleguemos al 50%, al 80% o al 100% de apertura, para que la podamos utilizar a nuestro favor y sobre todo para beneficio de la humanidad.